2 hijos, 2 nueras. La otra le dijo muchas gracias, le agradezco muchas gracias por prestarme a su muchacho, que Dios la bendiga, yo aquí me quedo. Y se quedó la mujer. Y la otra le dijo, no, yo no te puedo dejar de anciana. Y todavía le dice Noemí, se recuerda, ya estoy anciana, ya estoy enferma, ya soy grande, pues ya no puedo tener hijos. Y aunque pudiera tener un hijo, imagínate. La otra ya tenía como 30 y no sé cuántos. ¿A qué horas vas a alcanzar al muchacho para que se case contigo? ¿Por qué? Porque por la ley del levirato tenía que dejarle descendencia al nombre del papá, del que falleció. Por eso era que era costumbre, para que no se terminara la descendencia del nombre. Tenía que casarse. Si esta mujer enviudaba, por ejemplo, pongamos el ejemplo de Ruth, enviudó, pero esta Noemí tenía otro hijo más pequeño, otro hijo mayor. Este hijo tenía la responsabilidad de darle familia a Ruth para que el nombre del marido de Ruth no se terminara. Y por eso ahorita dentro de ellos existe vamos a decir, la ascendencia de donde están ahorita hasta donde van, donde nacieron, y cada uno sabe de qué tribu viene, de qué región, cada uno sabe todo sus ancestros, los conoce, los sabe quiénes son. Y viene entonces, y se recuerda que Ruth regresa entonces a su pueblo con Noemí. Y le dicen que los agricultores a lo mejor estaban en el año 6, dicen los escritores, los conocedores de la palabra de Dios, a lo mejor estaban en el año 7 de jubileo, no se sabe, o sabático, perdón. Pero el hecho es de que el dueño del terreno le decía que recogiera, no podía ser el sabático porque estaban trabajando la tierra, estaban recogiendo lo que había. Les decía, recojan lo que puedan, pero dejen tirado algo para la gente pobre. Ya llegaba la gente pobre a recoger. Dentro de ellos llegó Noemí, Ruth. La historia de Ruth es de que luego el primo del marido, vamos a decir, del difunto, podía reclamar la tierra. Por eso era año sabático, perdón. Por eso podía él reclamar la tierra de su pariente, pero tenía la condición de casarse con la viuda. ¿Se acuerda? Y mire Dios cómo lo hace todo como un reloj automático, como un reloj, pero ni los suizos han hecho tan metódicamente. Y por eso me interesa contarles esto, porque es tal la exactitud de los tiempos de Dios que todo lo hace perfecto. Que Dios no llega ni antes ni después, llega en el momento adecuado y correcto. Resulta, mire, con el tiempo, que esta Ruth viene siendo abuela del rey David. Imagínense, si ella no va a recoger a ese campo, si el dueño del campo no se interesa, si el dueño del campo después resulta que era primo del marido de que murió, si mire todo cómo fue casando, no hubiera habido David. No hubiera habido David. Mire cómo es todo Dios. Todo Dios lo hace a su perfección. Y mire, le voy a decir algo. No es Dios el que lo hace. No es Dios. Y no me mire con esos ojos cuadrados. No es Dios el que lo hace. ¿Sabe quién es? Si no me contesta, me voy. No. Sáquenla, por favor. No. Mire, ¿sabe quién es el que lo hace? Su papá, Dios. Dios, su papá. ¿Perdón?
Por eso, no es Dios, porque no hay que decir, bueno, perdón, no hay que decirle Dios, hay que decirle papá. Es mi papá. Es mi papá Dios. No, porque acostumbramos a decir, no, es Dios. Primero Dios. No, primero mi papá. Mire, judío tiene tanta confianza con Dios. Mucho respeto. La Torá. ¿Han visto unos palitos de madera con un dedito de cobre? Ese no es para rascarse la oreja o para peinarse la ceja. Eso es para no tocar la sagrada y bendita palabra de Dios, la Torá. Ellos la abren y para no perderse de línea en línea, ponen el dedito y van tocando. Ellos leen de derecha a izquierda porque está en hebreo y van tocando cada renglón para no tocarlo con la mano. Es tal el respeto. Pero tienen una oración preciosa en las mañanas. Cada mañana que se levantan, que despiertan, apenas abren los ojos en la cama, antes de asustarse con quien están durmiendo, ¿verdad? Por si aquella no se peinó. Entonces, abren los ojos y dicen una oración en hebreo que dice así: te doy gracias a ti, Dios Rey viviente, porque regresas la vida a mi alma. Y ya después de eso ya se levantan, se voltean, ya se bajan de la cama y se van directamente a un lavamanos, a un baño. Y allí abren el chorro y algunos religiosos lo hacen 5 veces, otros solamente 3, abren el chorro, meten la mano derecha, la izquierda, y cada vez que la meten le dicen: te doy gracias, Señor, porque tengo mis manos, úsalas para tu servicio, dime a dónde quieres que vaya, quieres que a quien ayude, a quien levante, a quien anime, bendice mis manos en este día para que yo pueda bendecir. Y luego los oídos, bendice mis oídos, uno con cada mano, 5 veces o 3 veces, luego los ojos, luego la boca, y por último, la mente. La mente. Estábamos hablando con Porfirio antes de entrar, antes de comenzar, por algún comentario salió, Proverbios 4:23 me parece que es, dice, dice la palabra de Dios, cuida tu mente, porque en ella está la vida. Y hay otra versión que dice, cuida tu corazón. Yo estábamos comentando que en el lenguaje bíblico, mente y corazón es lo mismo, pero mente y corazón significa tu alma. Cuida tu alma y cuida tu pensamiento. Cuida tu pensamiento. Mire, todo entra por la mente. Los temores, las angustias, las mentiras, las tentaciones, todo entra por la mente. ¿Y si no pasa? ¿Y si esto? ¿Y si lo? Les hablé de los penseques, ¿verdad? Y los creíques. ¿Sí les pregunté la última vez? No. ¿Conocen los penseques y los creíques? No. Yo pensé que iba a pasar esto. Yo creí que él me iba a contestar. Yo creí que ella me iba a saludar. Todos esos penseques y creíques nos disturban, no sé qué. Distraen, sí, nos distraen, nos acomplejan, de todo. Mi mamá, que en paz descanse, tenía un dicho que yo aprendí desde niño. Le decía Porfirio, yo nací en la religión, pero en la tradición, yo tengo primos y sobrinos todavía judíos, y tengo más del lado de mi mamá. Pero lo que pasa, bueno, su dicho de ella, desde que yo tenía razón, eran 3. Mi hijos somos 5. Hay que comer bien, pensar bien y dormir bien. Solo vivió a los 96 años. Y murió en su cama, acostadita, rodeada de mis hermanos y de mis sobrinos. Porque pensaba bien. Todo el tiempo pensaba bien. Pero bueno, regresando al jubileo, regresando a lo del jubileo. Soltar a los esclavos. Liberarlos. Devolverle la tierra.
A los que había dos dimensiones en este jubileo. El jubileo era la dimensión espiritual para Dios, era ponerse a cuentas con el Señor, ponerse a cuentas con Dios Padre, en cuanto que no había, en cuanto al día del perdón, porque les dije que el día de Yom Kippur era que se hacía, empezaba, y porque tenía que estar todo ese año espiritualmente bien, sin ningún enemigo, sin ninguna dificultad, sin ninguna rivalidad, con una armonía total entre el pueblo. Y la segunda, la dimensión, era la de la justicia social. Dios Padre no quería que hubiera ricos excesivamente y pobres excesivamente. Por eso sí dice, si alguien por necesidad te vendió la tierra, se la tienes que devolver. Imagínense qué negocio. Ahorita no lo entendemos. Que alguien llegara ahorita, no. ¿Qué hubo, compadre? ¿Cómo estás? Bien. Ya venimos. ¿Quiénes? Mi familia y todos. ¿Y por qué? Es que yo te vendí la casa hace 14 años y la queremos de vuelta. Imagínense. Ahorita lo agarra usted, pero si tiene Biblia, bibliazos, ¿eh? Pero eso era lo que hacía el año jubilar. El año jubilar, Dios no quería riqueza ni pobreza, sino que su pueblo estuviera como todos sus hijos, como un padre ver a sus hijos. Usted no quiere un hijo que sea rico, millonario, y el otro que le ande prestando y dinero y viviendo con usted. No quiere eso, menos Dios. Y después por eso se fue diluyendo todos estos preceptos, todos estos mandatos, se fueron acomodando. Se fueron acomodando. Mire, el hombre ha sido dado y la mujer también por el mismo pecado. Y lo dice el profeta Isaías, a llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno. Les voy a decir algo para que les duela el estómago. Si se sigue riendo, la sacamos. Mire, bueno, para que les dé tristeza. Matar a un perro de viejito, de aquellos que ya no miran y que ya no oyen, y usted los llama y sigue de largo. No sé si conoce alguno, tiene algún familiar que tenga un perrito así que, ¿y qué le dicen? Lo tenemos que dormir. ¿Cómo? Dormir. Para que no haya niños, hay que dormirlo. Lo van a matar. Lo van a matar. Y por dormir al perrito, cobran $300. Mire, ahora agárrese de la silla. Por matar a un niño, lo hacen gratis. Así estamos. ¿Qué dirá papá de eso? Cuando se asoma y ve esa creación, a sus hijos e hijas que nos hizo a imagen y semejanza. Qué triste. Y es una realidad. Y tenemos que hacer algo. Orar, protestar, gritar, hacer algo. Hacer algo porque imagínense qué tristeza. Bueno, pues había las dos dimensiones, la social y la espiritual que Dios quería. La iglesia tomó, como en el siglo XIII, un papa viendo que era necesario también tener un año jubilar dentro de la iglesia. Tomando como de espejo, tomando como de ejemplo al pueblo judío. Viendo los resultados y viendo lo que se podía hacer y tener
el año jubilar. Y entonces proclamó, promulgó que se hiciera un año jubilar, pero que no fuera de 50 años, que sí que fuera de 50 años, pero entonces le dijeron que mejor de 25. Y lo promulgó, lo declaró. Y se empezó a hacer el año jubilar católico. A raíz de este ejemplo, de esta escuela, vamos a decir, de buscando la espiritualidad del pueblo judío. Y entonces se declaró el jubileo, el año santo del Señor. Y se tomó también en cuenta San Lucas capítulo 4, versículo 18, porque no era nada más de, la iglesia no se saca las cosas así de la manga, pues y hagámoslo. Y se pusieron a pensar y es buena idea. ¿Y tú qué piensas? Yo también, no, está bien. No, todo está a la luz del Espíritu Santo. Y dice la palabra de Dios en el Evangelio de San Lucas, el capítulo 4, de San Lucas, versículo 18. Es cuando el Señor Jesús se recuerda que entró a la sinagoga. Él entraba, mire, él era judío, él caminó judío, él fue judío, San José fue judío, María Santísima judía. Venimos del pueblo judío. Dice San Pablo, para que no se asusten, carta a los romanos, que nosotros no éramos pueblo. Es decir, los gentiles, nosotros no somos pueblo. Pero estamos, lo hace como una viña, como una vid, pero estamos injertados en la vid verdadera. Injertados por voluntad y porque Dios lo quiso así. Y porque dice la palabra de Dios, acuérdense en San Juan, que dice que Jesús, el Señor Jesús, vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. ¿Se acuerdan? Capítulo 1. Pero a cuanto lo recibieron, Dios le dio la potestad de ser hijos e hijas de Dios. No hijos de la carne, sino hijos del Espíritu. Entonces nosotros también somos pueblo elegido. Nosotros somos pueblo de Dios. Y Dios es mi papá, y Dios es su papá. Somos hijos e hijas de Dios. Entonces dice la palabra de Dios en el versículo 18, 4 de San Lucas: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido para que dé la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a anunciar la libertad, a los cautivos y la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Palabra de Dios. El año de gracia. Ahí Jesús les estaba diciendo, el Señor me ha enviado para proclamar el jubileo para todos ustedes. Y ese se repite. Y eso se repite porque resulta que, mire, en el tiempo del Señor Jesús, le repito, ya no estaba hablando de la justicia social, porque ahí había una de ricos y una de pobres, había miseria, era una cosa que vino desde después de los jueces, cuando el pueblo empezó a desoír la voluntad de Dios. Dios quería que su pueblo fuera dirigido por sacerdotes y por profetas, por gente de la iglesia, por gente del templo, que se guiaran por el Señor. Y ellos dijeron no. Queremos jueces que nos cuiden, que nos digan, que nos dirijan, que nos conduzcan. Y después de eso no se conformaron con eso. Queremos reyes, queremos un rey. Y el profeta les decía, el rey les va a exigir que sus hijos se vayan de soldados, el rey les va a exigir que sus hijas sean sirvientas en el templo, el rey les va a exigir impuesto para que los mantengan. Queremos reyes y queremos reyes y queremos reyes. Y dijo Dios, pueblo terco, eso es lo que quieren, darles. Ve a ungir a Saúl. Y fue el primer rey del pueblo de Israel.
Y el Señor le dio el Espíritu Santo y el Señor lo ungió y Saúl a un principio era bueno, buenísimo. ¿Y qué pasó? El mismo David. No ha habido alguien hasta que envió a su único hijo. Y su único hijo lo que nos pide. Oiga, qué belleza esto. Porque esto hay que ponerlo en práctica, hermano. Mire, me ha enviado a anunciar la libertad a los cautivos, la vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año de gracia del Señor. Usted me dirá, yo no estoy oprimido, yo soy esclavo, yo no soy. Se la voy a poner así. Hace poquito me habló una persona por teléfono, una mujer, una señora que yo conocía de Guatemala. Ella enviudó, tiene una hija como de 17, 18 años, pero se casó con su marido y a los, no sé si al año, 2 años la dejó, pero ya estaba embarazada, nunca reconoció a la hija hasta el final. Le hizo la vida imposible a la mujer, por fin el hombre murió. Pero ella le tenía tanto odio y tanto rencor que lo tenía ahí guardado. Y hablamos como 2 horas, mire, pobre la mujer, lloraba. Odia a su papá porque su papá dejó a su mamá y se fue con otra mujer. Y es el año de gracia. Es el año de gracia. Y después de estar hablando, después de estar orando, después de que ella estar llorando, Dios me puso el pasaje del año de gracia del Señor. Liberar a los oprimidos. Liberar a los esclavos. Le digo yo, vas a tener que ir al cementerio y con tu hija si se puede, porque ella le había hablado peste del papá, porque ese hombre está esclavo, está atado, su alma, oiga, porque ese hombre está recibiendo todo el rencor, todo el odio, todo lo que ella tiene guardado en su corazón. Y mire, cuando uno está con ese corazón guardado, con ese rencor, con ese odio en su corazón, no es libre. No es libre. Y fíjese que el rencor es primo hermano del odio. Y el odio es primo hermano o sobrino o algo así de la venganza. Y esa mujer le desea pestes al pobre marido y el marido ya murió. Y le dije, tienes que ir y desatar el alma de ese pobre hombre. Que lo juzgue Dios. Es año de gracia, es año de libertad, es año de soltar cadenas, de soltar ataduras. El jubileo, mire, el jubileo hebreo, el jubileo judío no era, el jubileo yo, porque mire, ¿qué pensamos? Disculpe, no estoy juzgando porque yo lo pensé, no estoy señalando a nadie, pero ¿qué es el jubileo católico para nosotros? Se abre la puerta santa. ¿Dónde está? En Santa Marta, no, en San Catherine. ¿Dónde? Yo voy a ir, yo voy a pasar y paso por la puerta santa para mí, por mí, porque yo la quiero para mí, yo quiero el perdón para mí. Mire, y está bueno, bendito sea Dios, pero mire para atrás. No tendremos cola. No llevaremos a alguien allí entre nosotros. Yo quiero el jubileo para mí, pero esa alma, esa persona nos está agarrando, nos está jalando, nos está pidiendo, nos está diciendo, hey, es año de gracia, es jubileo del Dios vivo y verdadero, que yo soy hijo también, yo soy hija. Y estoy aquí encerrado, estoy encadenado, estoy aquí atado. Necesito tu perdón para que Dios me perdone, para que Dios me libere, para que Dios haga conmigo lo que va a hacer contigo.
para yo poder entrar en esa puerta santa. A lo mejor espiritualmente, a lo mejor Dios va a tener misericordia y lo va a sacar, rescatar de donde está esa persona. El jubileo no es nada más para mí y por mí y porque yo lo quiero y porque yo lo necesito y es una bendición de Dios y bendito el Papa Francisco. No, es una oportunidad para liberar al oprimido, al esclavo, al que está atado. No es tanto para recuperar una propiedad, una casa, no. Es para ser libre y para hacer libre en este año del jubileo. No esperemos otros 50 años, hermano, o otros 25. A lo mejor ya no nos va a alcanzar. Hoy es el tiempo. Hoy decía Porfirio, hoy es día de transformarnos, hoy es día de empezar y de cambiar, hoy es día de entender y decidir y pensar con quién me tengo que poner a cuentas. ¿Con quién? ¿Con mi suegro que ya falleció? ¿Con mi suegra? ¿Con los abuelos de mi mujer? ¿Con los abuelos? ¿Con quién? ¿Con mi padrastro? Cada uno sabrá, cada uno entenderá. A quien me quitó mi novia, ¿a quién tendré yo atado, amarrado? Solo Dios que conoce nuestro corazón, solo Dios que nos puede iluminar y solo el Espíritu Santo a quien le podemos pedir y suplicar. Mire, a veces hasta un padre, un pobre cura que tenemos ahí, como decía las abuelitas, entre ceja y ceja, ahí lo tenemos al hombre. Es que no se me olvida que me sacó de la iglesia, o que me dijo esto, o que no me quiso casar. Ay, es que aquí lo tengo. Y el pobre padre ahí está. Una cosa tan sencilla, tan simple. Y Dios está proponiéndonos un año de libertad. Yo pienso que es tiempo para recogernos, decía Porfirio, para entrar en nosotros, usó la hermana una palabra muy bonita que tenía años de no escuchar, para esculcar en nuestro corazón, para rebuscar allí, para rebuscar. Les contaba el otro día un testimonio de una mujer que en un ejercicio de sanación interior, esta mujer llegó específicamente a ese retiro de sanación interior porque ella tenía un mal carácter, ella se mantenía amargada, ella se mantenía dirigiendo, gritando, marchando. A los niños les decía: salude, siéntese, padre, venga, niña, para allá, sí. Mire, el lunes los tenía en soccer, el martes en béisbol, el jueves en gimnasia y todos los niños marchando ahí. No les digo del marido. El marido no la saludaba, sino le decía así. La coronela le decían de apodo a la mujer. ¿Conocen alguna? No, ¿verdad? Sí. No, yo conozco varias. Mire, y la mujer no sabía por qué ella tenía esa amargura, por qué ella quería cambiar, ella quería ser diferente, ella quería ser dulce, tierna, como una madre, como una mamá, como una mujer, como ella quería ser como una hija de Dios y no podía. Y fue al psicólogo y nada, y fue no sé qué, una terapia, no podía. Fue a una sanación interior. Y estando en la sanación interior, cuando el predicador los metió en la niñez, cuando el predicador la metió en su interior y ella se fue yendo con el Espíritu Santo, ella se vio a sí misma. Dice, se acuerda que estaba acostadita, estaba recostada en algo y que empezó a oír platos y que vidrios y gritos, patadas y de todo eso y pasó. El retiro fue el sábado. El día domingo fue a visitar a su mamá. Su mamá ya era viuda. ¿Y cómo te fue? Y esto empezaron a platicar y a hablar de esto del otro y aquí que allá. Mamá, esto y esto me pasó. Y eso. Dice la mamá, no puede ser. Eso que me estás describiendo pasó cuando tú tenías 3 años y estabas en un carruajito, en una carrocita en el comedor. Y tu papá y yo tuvimos un pleito grande. Y él tiró platos y
pateó y gritó y nos gritamos y se fue como 4 días de la casa. Después regresó, nunca más volvimos a pelear. Pero ese día estabas ahí, tú estabas grita y llora que llora y nosotros ni te pusimos atención. Y dice ella, mamá, yo siento ese odio y rencor con mi papá. Ahorita que me lo estás diciendo, ahorita siento eso, nunca se lo expresé ni se lo dije, traté, todo el tiempo me tragué esa, hasta ahorita entiendo. Vamos al cementerio, vamos ya. Fueron al cementerio, le llevaron flores al Señor, al hermano. Lloró como 1 hora, dice, sobre la tumba, sobre la pura tumba de cemento, fría. Y fue liberada. Pero liberó. Fue año de gracia para ese hombre, para esa alma. Y fue año de gracia para ella. A lo mejor nosotros, Dios sabrá, no tenemos que ir a una tumba. A lo mejor nosotros tenemos que regresar a casa. A lo mejor tenemos que regresar a una dirección donde está la tía, la madrina, el compadre. Yo no sé. Dios es el que sabe. Dios es el que le está poniendo en este momento en su corazón a dónde ir y con quién ir. ¿Y qué decir? Porque mire, qué fácil es decir, perdóname. Pero qué difícil es decir, pedir perdón. A lo mejor no es que tenemos que liberar, sino que nosotros tenemos que ir a pedir perdón. Mi hermano, mi hermana bendita, el año de gracia, el año de jubileo, no es pasar en una puerta santa. Sí lo es. Pero haga de su casa, haga de su corazón, haga de usted misma, usted mismo, una puerta santa, donde puedan pasar todos esos recuerdos, donde usted pueda abrazar con libertad, donde usted pueda besar, donde usted pueda ver a los ojos, donde usted no tenga que avergonzarse, ni sentirse mal, sino que sentirse una verdadera hija, hijo de Dios, que libera y que hace la voluntad de papá. Que así sea para todos nosotros, hermano querido. Y ¿qué decir? Cierra tus ojos donde estás. Cierra tus ojos.